Shalom a todos, un saludo cordial. Estamos en una transmisión en vivo. La verdad es que hoy traigo un tema muy interesante. Básicamente quería hacer una reflexión sobre el enfrentamiento que existe entre el mundo de la academia y los cabalistas, los místicos. Estas son algunas de las, ¿cómo llamarlo? Temáticas, problemas, desafíos a los cuales se enfrenta la espiritualidad o el campo de la investigación en tiempo actual, como ha sido así en últimos años. Es algo que no solamente ocurre dentro del mundo judío, sino que es algo que está relacionado igual con toda la investigación, ya sea los profesores de la universidad que investigan, por ejemplo, la religión judía o la Kabbalah, y los profesores igual que investigan ya sea el mundo cristiano, islámico, budista, hinduista, etcétera. Son dos visiones diferentes que existen, dos acercamientos diferentes y que están encontronados unos con otros. El mundo de la universidad con el mundo de la mística, ¿no? El mundo, en este caso, que es lo que voy a hablar yo, ¿no? Que es lo que me atañe, el mundo de la Kabbalah. Y ninguno confía uno del otro, ¿eh? Hay enfrentamientos unos con el otro porque tienen visiones diferentes. Y esto es algo que quizás mucha gente no sepa. Yo creo que es importante que, que conversemos sobre ello, sobre las tendencias y visiones que existen desde el punto de vista de los investigadores. Entonces, esto es algo que me toca a mí de cerca, porque yo vengo del mundo también de la universidad, como historiador, pero también como alguien que viene del mundo religioso, que alguien que me estoy preparando, estudiando como rabino. Entonces, vengo de los dos mundos, entonces yo estoy, digamos que en los dos mundos y creo que puedo dar un poquito de ello. Sería muy interesante hacer esta reflexión. Primero que nada, mi visión es que debiéramos buscar la forma de encontrar el punto en común, porque yo creo que las dos visiones son importantes, tanto la visión académica como la visión del místico tradicional, serían muy buenas que se crease una unión, porque ambas podrían aportar muchísimo y enriquecer muchísimo las investigaciones que se hacen. En este caso específico estoy hablando del campo de la Kabbalah. Podría enriquecer muchísimo estas dos visiones, la visión académica y la visión del cabalista, de la persona religiosa, de la persona observante. Entonces, ahora vamos a presentar, o déjenme hablar un poquito de cuál es el acercamiento del mundo académico y la mística y por qué es el enfrentamiento que existe. Para que no crean que todo es color de rosa en la Kabbalah, como ya les decía, en ninguna de las otras disciplinas. Ya ocurre igual con el historiador, por ejemplo, que estudia la historia del cristianismo y viene un historiador y le dice a la persona, mire, el Jesús que usted cree no es el histórico, y claro, el religioso no le gusta que le vaya a decir eso. O viene un historiador de la historia del Islam y viene y le dice al musulmán, mire, lo que usted dice que esa revelación y que ese libro, en realidad lo escribieron después un grupo de eruditos después de Mohammed, claro, al musulmán no le va a gustar eso porque se siente atacado. Entonces, bueno, hay enfrentamientos acá, ¿no? Y claro, lo mismo ocurre dentro del historiador que estudia el mundo judío y ocurre igual con los historiadores, los académicos que estudian la Kabbalah. Hay dos visiones diferentes porque el académico no cree en nada de esas cosas y el místico sí. Entonces hay enfrentamientos unos con otros. El historiador no confía, el académico, el profesor no confía en el místico, en el cabalista, porque es muy creyente y el cabalista no confía en el otro que viene a estudiar su material o su disciplina y teme que, digo, pero y este viene a torcer o a cambiar las cosas. Entonces hay un choque grande aquí. Y les voy a contar algunas anécdotas personales que tuve en Israel y de algunas cosas que también he escuchado de los investigadores de la Kabbalah, como el profesor Moshe Idel, etc. Entonces, vamos a hablar un poquito de cómo fue el surgimiento de la investigación o del el estudio de la disciplina de la Kabbalah a nivel académico. Esto es algo que no existía antes de la Primera Guerra Mundial. Sí, había algunas investigaciones aquí y allá, pero la Kabbalah no había interés ninguno, ni se tomaba para nada en serio la Kabbalah, hasta que apareció el profesor Gershom Scholem durante y después, principalmente después de la Segunda Guerra Mundial. Antes en las universidades la Kabbalah se veía como un conjunto de supersticiones, todos mitología y cuentos de los judíos,
para nada había investigación seria, no había ningún departamento que se dedicase a estudiar la Kabbalah en el mundo académico. Vuelvo a decir porque en la universidad no se consideraba que había ningún valor en la Kabbalah, sino que se consideraba que era un montón de mitologías y, bueno, historias de los judíos. Todo comenzó a cambiar cuando un joven universitario tiene que huir de Alemania durante la época de los nazis. Y este es el profesor Gershom Scholem. Gershom Scholem, como historiador, él originalmente no tenía interés en la Kabbalah, sino que todo ocurre luego una vez que él se traslada, tiene que huir de Alemania, va por ciertos países, hasta que finalmente llega a Israel. Y es en Israel donde Gershom Scholem decide, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Y es, decide volcarse al estudio de la mística judía, de la Kabbalah. Gershom Scholem es el que va a decir, bueno, aquí hay un valor en esta sabiduría, no porque él creyese en estas cosas, porque Gershom Scholem, como ningún profesor de la universidad, es cabalista, sino que es un investigador. Entonces, en la universidad rechazaba, no había interés ninguno. Había algunas investigaciones, por ejemplo, en el mundo del hasidismo, quizás algunas cosas que Martin Buber había escrito, pero realmente no había una disciplina del estudio de la Kabbalah en la universidad. No así con otras disciplinas, por ejemplo, como el sufismo o el hinduismo, toda esa rama del yoga, que sí se estudiaba en la universidad, que había interés, que había mucha investigación, etcétera. Pero para la Kabbalah no. Entonces fue el profesor Gershom Scholem quien decidió presentar de forma científica el pensamiento de la mística hebrea, el pensamiento de la mística judía de la Kabbalah. Fue el profesor Gershom Scholem que con sus investigaciones, con sus obras, presentó sus resultados, sus conclusiones a los académicos, a los universitarios, y poco a poco fue mostrándole que sí se podría hacer un estudio riguroso y científico de esta de las creencias de este grupo de místicos, porque él dejaba ver que podría haber gran valor que se podía extraer de esta sabiduría en cuanto a, por ejemplo, el desarrollo de las ideas dentro de comunidades, o en este caso específico de la comunidad judía. El desarrollo e intercambio del pensamiento dentro de la comunidad judía, pero también la influencia del mundo judío hacia otras corrientes de pensamiento, como por ejemplo es el mundo cristiano o el mundo islámico, y viceversa, la influencia hacia el interior. Él dejó ver también la significancia del estudio de estas comunidades y de su desarrollo histórico a través de las épocas, libros principales, autores, creencias, y todo esto es un estudio de básicamente el desarrollo humano y está muy conectado, por supuesto, con la antropología, aporta muchísimo también a la investigación filológica de, el mundo antiguo, de la historia, y él llegó a demostrar que en el estudio de la Kabbalah, de las comunidades de los místicos, había un potencial muy grande que aportaba muchísimo al desarrollo de las ideas, como ya decía, las creencias y desarrollos históricos que tuvieron lugar dentro del mundo judío, porque principalmente, por ejemplo, después de la comunidad de Safed en el siglo XVI, todo el mundo judío en la sinagoga está influenciado por la Kabbalah. Los judíos de a pie que no estudian Kabbalah van a la sinagoga, pero no saben que el Sidur está lleno de influencia cabalística, de rezos, el orden, la estructura, todo está condicionado por la influencia de la Kabbalah, específicamente siguiendo el modelo de Rabbi Isaac Luria. Entonces, hay un interés entonces, si se estudia el judaísmo a nivel académico, hay que entender entonces el trasfondo, que es un trasfondo cabalístico. Fue el profesor Gershon Scholem quien viene a traer esta serie de investigaciones científicas y presentar una obra muy importante que se llamó La Cábala. Tengo por aquí atrás el libro, es una obra grande, como de 500 páginas. Luego sacó otra obra muy importante, como es Las grandes tendencias de la mística judía, que fueron una serie de conferencias que él presentó y eventualmente se publicaron como libro. Sacó luego obras muy importantes dedicadas al estudio del mesianismo, por ejemplo, obras que también sacó sobre cábala y alquimia, etcétera. Entonces, fue el profesor Gershom Scholem quien va a poner a la Kabbalah dentro del mundo de la academia. Específicamente, el círculo de investigadores conocido como Eranos, donde se reunían las grandes mentes y pensadores de ese momento, como era el historiador
de la religión, Mircea Eliade, y por ejemplo también Carl Jung, porque Carl Jung también saca mucha de su psicología del pensamiento cabalístico, la Sefirot, etcétera, y es probable que lo que él extrae lo saca de Gershom Scholem. Y claro, Carl Jung no se libra de la crítica cuando luego vienen otros investigadores como Moshe Idel, por ejemplo, que critica a Carl Jung y dice que Carl Jung lo que escribió de Cábala no sabía nada. Entonces, bueno, estos son debates ya entre los académicos, que es normal. Entonces, bueno, tenemos aquí un acercamiento desde el punto académico, pero en el mundo de la universidad, todo el que viene de la universidad sabe lo que estoy diciendo, no es escribir por escribir. Y aquí hablo yo ahora como académico, como alguien que viene de la universidad, como un historiador. Entonces, a nosotros nos entrenan, nos preparan en la universidad sobre cómo se escribe. Por ejemplo, yo, como historiador, nos preparan sobre cómo se escribe historia. Escribir historia no es porque yo fui a un lugar y me encontré una piedra y digo, bueno, esto es de tal sitio, o se parece a tal cosa y yo inventé. No, hay reglas. Nosotros estudiamos en la universidad cómo escribir historia, por ejemplo, cómo se hacen las investigaciones, cómo podemos combinar esta disciplina también con las investigaciones que se puedan extraer del campo de la antropología, del campo de la sociología, del campo de la arqueología, antropología, etcétera. Entonces, digamos que hay reglas que no se pueden violar para un historiador o para un académico. Y una de esas reglas principales es que uno nunca puede imponer la visión de uno al texto. La creencia personal que uno pueda tener nunca la puede imponer al texto, porque está distorsionando el material. Entonces, por eso es que los profesores de la universidad, les decía, ellos son agnósticos, no creen en nada de estos. Por eso decía, Gershom Scholem, el profesor Moshe Idel, el profesor Yosef Dan, que son los grandes investigadores de la Kabbalah, no son cabalistas, ellos son académicos, profesores, pero cabalistas no son. Entonces, ellos presentan una visión como alguien desde afuera. No están dentro de los grupos de místicos ni creen en nada de estas cosas. Estudian el fenómeno y simplemente presentan un resultado, pero no es porque ellos crean en nada de estas cosas. Entonces, esto es importante aclararlo. La visión de la universidad es de alguien que no cree en esto. Por eso les decía, es como, les pongo el caso, es como el que estudia, el profesor que estudia la historia del cristianismo, no te puede decir el historiador que si dice en el texto que Jesús caminó sobre las aguas, que es verdad. No, él va a estudiar y va a decir, bueno, eso se lo inventó una gente en tal sitio porque tal manuscrito estaba escrito y en aquel no está. O bueno, dice el texto tal cosa. O que si dice en el Islam, hay un texto que dice que Mohammed tuvo un sueño y que fue a la mezquita más lejana y que fue en un sueño. Bueno, él no te puede decir, yo creo y que está convencido que Mohammed de verdad fue a Jerusalén. Él te va a contar lo que dice el manuscrito tal en tal sitio, pero el historiador no puede dar su creencia personal y su opinión, porque ya de por sí está influenciando su conclusión con la investigación histórica. Está distorsionando la historia. También normalmente, y digo así, normalmente un historiador no escribe ningún libro para el público general, sino que las investigaciones que uno hace, por ejemplo, yo en la universidad, cuando uno escribe una tesis para el máster o para el doctorado, yo no estoy escribiendo para la gente no común. Uno está escribiendo, está haciendo una investigación de otros investigadores del mismo campo y luego va a presentar una tesis y una defensa delante de un panel de doctores de la universidad. O sea que es una disciplina especializada, que se entiende que la persona pasó años de estudio, de materiales y de investigación y de entrenamiento por un grupo de otros eruditos que ahora lo van a calificar y van a determinar si de verdad recibe el título de máster o doctor o no. Entonces, hay reglas a seguir dentro de la academia que no se pueden violar. De lo contrario, la persona no es considerado un investigador serio. Un historiador que todo el tiempo está dando su opinión y dice, bueno, yo creo que esto fue así. Sí, es cierto. Él voló en, voló en un burro desde la Meca a Jerusalén. Ese investigador no lo toman seriamente en la universidad. La gente común sí, porque la gente común va a decir, wow, el historiador fulano de tal dijo que sí, que es verdad, que voló que el sueño fue cierto y que Mohammed, y claro, lo ven como algo grande porque fue el historiador fulano.
pero eso es la gente común que no tiene entrenamiento, no tiene conocimiento, no sabe cómo se hace la historia, no ha leído los materiales. Y claro, lo que estés buscando es un algo de que agarrarse, que le sostengan la fe. Se entiende eso desde el punto de vista psicológico. Pero desde el punto de vista académico hay reglas en la academia que no se pueden violar y que de lo contrario el investigador perdería credibilidad. Ningún investigador serio va a estudiar los libros de ese investigador, a no ser que otra vez la persona lo que está es escribiendo cosas para popularizar y para vender libros. Entonces hay dos ramas ahí. Todo esto lo debatimos. Esto yo me he sentado en clases de 4 meses debatiendo esto con mis profesores, porque nos preparan, nos entrenan de esta manera. Ahora, yo tengo un problema, y lo tengo que decir, porque yo vengo del mundo académico, pero también vengo del mundo de la Torá, del mundo religioso. Me estoy preparando como rabino. Entonces estoy como en los dos lados. Yo recuerdo que cuando yo escribí un trabajo investigativo sobre Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. Escribí una investigación sobre la obra de Atebunot y yo expliqué la función del mal según Luzzatto y me decía el profesor, me decía, no, Joel, no, no, tienes que escribir nuevamente esto porque tú crees mucho, eres muy creyente en esto. Tienes que aunque tú tengas tu visión personal, tienes que presentar el material para que toda persona que pueda leer ese libro, sea de la religión que sea, o si no cree en nada, pueda entender y estar informado con una información, con un texto. No estás convenciendo a nadie, tú no estás predicando, no eres un rabino, un pastor que está predicando nada, en un imán, estás presentando una información a nivel científico y por tanto no puedes inmiscuir tu creencia ahí, aunque la tengas. Tienes que presentar el material de manera objetiva, porque de lo contrario estarías distorsionando la información para el mundo académico. Vuelvo a decir, esta es la visión de la academia, de los profesores. Entonces, uno, por ejemplo, si yo recuerdo perfectamente que si yo en vez de escribir, el rabino Moshe Chaim Luzzatto, o Rabbeno Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, la paz sea con él, o cosas así, alaba shalom, yo no puedo escribir eso en un trabajo universitario. Puedo decir quizás en un párrafo, Rabbi Moshe o el rabino Moshe Chaim Luzzatto, pero normalmente en la universidad le van a quitar el título de rabino y simplemente vas a querer que lo llames Moshe Luzzatto, como una persona normal. Te vas a olvidar de que es un rabino y vas a estudiar a la persona. Que ojo, está muy bien esa visión, porque otra vez la investigación tiene que ser objetiva y el material que se presenta a nivel académico tiene que estar al alcance, es un material que tiene que presentarse para todo tipo de personas, porque si ese material lo lee alguien de otra religión o alguien que no cree en nada o viene de otro campo, tiene que estar puesto en un lenguaje simple. No puede ser un lenguaje muy elaborado del mundo religioso porque la otra persona que no viene de esa tradición no entendería nada. Lo que es peor, si la persona que lee el libro dice, bueno, él escribió eso porque, claro, él es judío, entonces va a decir esas cosas que él está escribiendo. Entonces la persona no confiaría ni siquiera en la investigación que estoy haciendo. Y yo igual, si yo leo un material y leo, y yo siendo investigador y conociendo las fuentes también, leo el material que escribió, por ejemplo, digamos que está investigando, no sé, el pensamiento de Ibn Arabi en el Islam, vamos a poner ese ejemplo, y yo leo una obra que lo escribió un musulmán que es no sé, un sheikh, que también tiene un doctorado en la universidad, pero yo que también estudié las fuentes que él estudió, leo el material y yo veo el lenguaje que él usa, yo puedo uno decir, bueno, es que esa persona tiene, no sé cómo se dice en español, es como en inglés es bias, es como que está influenciando el texto. Entonces, eso pierde credibilidad desde el punto de vista de la investigación seria. Entonces, en la universidad lo que quiero enfatizar es que nos preparan y hay un lenguaje y una manera en que se escriben los textos en la universidad y cómo se presenta el material. Y que la mayoría de los textos que escribe un profesor en la universidad no son para la gente común, sino que todo material que son, por ejemplo, una tesis, un máster, ese tipo de materiales universitarios están para una audiencia especializada, no para las personas comunes. Si hay historiadores que luego, por ejemplo, van a presentar un material que él mismo va a decir, esto lo estoy escribiendo
para un público no especializado. Y escribe entonces en un lenguaje que la gente común puede entender. Pero normalmente cuando uno, por ejemplo, la gente que a veces le pregunta sobre las obras del profesor Gershom Scholem o las obras del profesor Joseph Dan o Moshe Idel no está escribiendo sus investigaciones de Kabbalah para la gente común. Es un profesor, está haciendo un trabajo investigativo, científico y por tanto usa un lenguaje académico. Por eso es que hay gente que como no viene del mundo académico, no tiene el entrenamiento, no tiene 10, 15 o 20 años en la universidad, no entiende esos libros, porque además no es leer el libro, es que el que escribió el libro para escribir ese libro se pasó todos esos años estudiando y investigando y leyendo cientos de materiales. Entonces, es un libro, es un texto especializado. Claro, uno que viene de la universidad, que viene de ese mundo, sí puede entender esos materiales porque es el área de investigación. Entonces, eso hay que entenderlo para las personas que se acercan a estos materiales y digan, bueno, no entendí nada. Bueno, no entendió nada porque es que el libro no se escribió para usted. Usted tiene ahora que calificarse, tiene que estudiar mucho más para que pueda comenzar a entender lo que el profesor está explicando en ese libro. Por ejemplo, las obras del profesor Moshe Idel, que es ahora mismo en esto a nivel mundial, todo el mundo reconoce desde el punto de vista de la academia que la persona más importante que escribe de Kabbalah en el mundo académico es el profesor Gershom Scholem. Perdón, el profesor Moshe Idel. Gershom Scholem ya falleció. Y ojo con lo que digo. Fíjense que me salió el nombre de Gershom Scholem y voy a aclarar algo. En la academia, no porque un profesor escribió una cosa en un tiempo, significa que se mantiene para siempre. Y digo esto ¿por qué? Porque muchas de las investigaciones del profesor Gershom Scholem han sido corregidas, vamos a llamarlo así, o criticadas, o ha habido una investigación más reciente por otros investigadores, como es el profesor Moshe Idel y el profesor Joseph Dam, por ejemplo, o el profesor Yuval Harari, o el profesor Boaz Huss, por ejemplo, entre otros. Entonces, muchas de las investigaciones que han salido luego se han dado cuenta que el profesor Gershom Scholem tenía ideas que ya los investigadores, la comunidad de investigadores de la Kabbalah a nivel académico no están de acuerdo con un gran número de los postulados o de las conclusiones del profesor Gershom Scholem. ¿Por qué? Porque son investigaciones, él fue un pionero hace ya años de esto. Estamos hablando de los años 40, 50, 60, que fue publicando sus obras. Pero ya ha llovido mucho, como dice el refrán, desde allá hasta hoy. Entonces quiero que entiendan esto, que es el entrenamiento que no tiene la persona común. Esto que estoy explicando lo sabe todo académico. Entonces, ¿qué es el punto? Que la investigación nunca queda estática. Que un investigador puede tener un resultado hoy, pero viene un investigador mañana o en 20 años y se dio cuenta que hubo errores en la investigación anterior y que se descubrieron nuevos manuscritos, hay nuevas tecnologías, hay nuevos descubrimientos arqueológicos, hay nuevo entendimiento de la antropología, por ejemplo, que le da una visión diferente al material, al texto, porque al final todo material de la universidad no es más que la interpretación o la visión del profesor, porque el profesor tiene un problema frente al místico. El problema que tiene el académico es que solamente tiene en sus manos un texto, pero no tiene acceso a la comunidad, está afuera, no cree en esas cosas, está afuera del mundo de la mística, no es un cabalista, está afuera. No pertenece a los grupos y por tanto no sabe todo lo que está moviéndose y desarrollándose. Lo único que tiene a su alcance es un texto. Y un texto por sí solo es un texto muerto. Él tiene ahora que darle un significado, una interpretación, una vida a ese material en base a todo lo que ya ha estudiado y al estudio profundo de las demás enseñanzas, de lo que han escrito todos los demás académicos sobre ese tema y de la investigación del material en cuestión que esté estudiando, como además de las demás textos cabalísticos de ese periodo específico que esté estudiando. Es algo tremendo, es una tarea monumental, no se crean que es fácil. Usted a veces me ve a mí que yo vengo aquí a hablar de un video de YouTube y usted me escucha unos minutos, pero usted no sabe las horas y horas, los años y las lecturas de cientos de libros que yo la puedo resumir ahora en un vídeo. No es tan sencillo. Ahora, les decía, existe esa visión desde el punto de vista de la academia. El problema del académico, ¿cuál es? Que está de fuera de la comunidad de los místicos, no tiene acceso, solamente tiene el texto. Yo recuerdo, por ejemplo,
leer obras del profesor Moshe Idel, donde el profesor Moshe Idel dice, yo sospecho que hay influencia aquí en este místico, yo sospecho que hay una influencia aquí del sufismo, pero bueno, yo no lo puedo probar, pero sospecho que este místico tuvo que haber leído algo de sufismo, dice el profesor Moshe Idel, pero yo no sé. Ahora, el profesor Moshe Idel escribe así porque él está fuera de la comunidad. Él no es religioso, no cree en nada de estas cosas, no tiene acceso al grupo de los místicos. Cuando más lo que he escuchado es que ellos se ha entrevistado con Rabino y le ha hecho preguntas, pero lo miran como con recelo porque no lo dejan entrar así como así, aún con una persona así como... Vamos a explicar cuál es la visión luego del mundo religioso de los cabalistas y de este otro mundo. Entonces, el profesor Moshe le escribe así, pero yo puedo dar fe que estando dentro de místicos y comunidades de los cabalistas a las que sí tengo acceso, puedo dar fe de que sí hay un estudio y hay una influencia, por ejemplo, de enseñanzas sufíes, porque lo he visto. Ahora eso solo sé yo porque estoy dentro de la comunidad de los cabalistas. No así el profesor Moshe Idel, no así los académicos, no así los profesores. Están afuera. Entonces, claro, es como decía ahorita, la dinámica que tengo yo es que estoy en los dos mundos. Yo vengo del mundo racional de la universidad, que no cree en nada de eso, simplemente estudia el fenómeno, pero también vengo del mundo religioso, del mundo de los rabinos, del mundo ortodoxo, del mundo de los cabalistas, dentro de las comunidades de los místicos. Entonces yo veo lo que el profesor no ve en la universidad, y cuando estoy en la universidad, también hay un problema porque me dicen, bueno, ¿y tú dónde estás? Y claro, por eso yo decía, mi propuesta es que se busquen los puntos en común, porque a mi entender se puede enriquecer muchísimo la investigación desde los dos lados, desde el pensamiento del profesor racional como del pensamiento de la mística. Se puede enriquecer mucho y puede aportar mucho a la investigación específicamente cabalística, que es lo que estamos analizando. Y vuelvo a decir, esto ocurre con todas las demás disciplinas. Entonces, tenemos esta situación del mundo académico. Ahora voy a hablarles del punto de vista de los cabalistas, el punto de vista religioso, el punto de vista de los místicos. Cuando un místico ve este fenómeno en la universidad, no le hace caso a eso. Porque yo recuerdo, hay ocasiones que yo he hablado en Israel con algunos amigos y les menciono, ¿no?, que el historiador de la Kabbalah, Gershom Scholem, nadie sabe quién es Gershom Scholem. Dentro del mundo de los místicos no le interesa Gershom Scholem, le interesa estudiar las obras de Rabbi Zagluria, o le interesa estudiar el Zohar. ¿Qué le importa qué dijo Gershom Scholem? Si voy a escuchar a alguien, voy a escuchar lo que dijo el cabalista, no lo que dice otro que no es cabalista y que escribió de cábala. Entonces, no sé si se entiende un poco, ¿no? Hay un poco de racionalidad en lo que estoy diciendo, un poco de lógica. Entonces, hay veces que yo hablaba de estos temas y la gente no le hace caso, la gente no quiere. Al contrario, como que suena un poco mal estar hablando de gente de afuera porque dicen, pero porque hay algo importante. Estas son comunidades de místicos. Entonces, no es gente que, a ver, ¿cómo se explica esto? El profesor lo que está interesado en estudiar el fenómeno, el suceso, y puede estudiarse la persona como puede estudiarse el texto, pero no cree en esas cosas. Y ya decíamos, hay reglas en la universidad donde el profesor no puede poner su visión o su creencia. Lo que es más, le va a beneficiar mejor no creer para que entonces pueda escribir de manera objetiva. Si no, estaría él poniendo sus ideas en el texto. Y es peligroso porque está distorsionando la información o las conclusiones del material. Entonces, el místico, el cabalista dentro de la comunidad, el rabino, porque todos los cabalistas de todas las épocas siempre han sido rabinos del mundo religioso, gente muy, muy devota, observante de la Torah y tal. Entonces, ¿qué le interesa a ellos? Bueno, estudiar la Torah, el Zohar, y vivir de una manera de los místicos, o sea, rezos en la sinagoga, guardando todas las leyes, haciendo ayunos, yendo a la mikve, purificándose, hacen ayunos de palabras, guardan la fiesta, etcétera. Entonces, una persona que no sigue estas reglas, para el cabalista, estás fuera, no eres cabalista. Ni siquiera, entonces, al judío que ni siquiera es observante, ni siquiera lo dejan entrar, sino que lo ven desde lejos, porque ven que no perteneces a este grupo. Si no haces las cosas que nosotros hacemos, entonces no perteneces a este grupo. Es como la gente en la religión. Si una gente dice que es musulmán, pero no hace nada de los musulmanes, entonces no es musulmán.
Si dice que es cristiano, pero no hace nada de los cristianos, entonces no es cristiano. Si dice que es de la ideología, no sé, socialista, pero su pensamiento no tiene nada que ver con los socialistas, entonces no es socialista. Claro, entonces, desde el punto de vista, desde dentro del mundo religioso, por decirle un nombre, ¿no? No sé cómo llamarlo, mundo religioso, imagino que esa es la palabra, hay una desconfianza de los profesores de la academia. Y yo recuerdo, yo cada vez, a veces yo tuve a veces tuve enfrentamientos en las cenas de Shabbat, porque nosotros los judíos siempre, en la cena de Shabbat siempre se habla de Torah y se habla de todo. Entonces a veces me preguntaban, bueno, ¿y usted qué hace? ¿Tú qué estudias? Además de estudiar en la yeshiva. Digo, bueno, yo vengo de la universidad, yo vengo de estudiar la Kabbalah en la universidad. Y claro, dicen estudiar Kabbalah en la universidad, lo que hacían es reírse como mismo me estoy riendo yo ahora, porque a nadie se le ocurre ir a estudiar Kabbalah en la universidad. Eso es un disparate. El místico va a estudiar Kabbalah con la comunidad de los cabalistas, no en la universidad, que no creen en nada de esto, ¿no? Entonces, a veces yo quería defender la postura de Gershon Scholem, por ejemplo, del profesor Idel, que son las figuras más conocidas, y tenían enfrentamientos porque algunas de estas personas conocían, muchas veces personalmente, a estos profesores, y me hacían historias, porque él estaba en la comunidad y después se fue y bueno, y cogió los conocimientos dentro de la comunidad y ahora coge esos conocimientos para dar clases en la universidad y y bueno, es como que diciendo, venían a la yeshiva o al mundo religioso, tomaban los libros de la Torá, se rebelaban contra todo y después iban a la clase de Torá, cuando no creían en nada de esto. Entonces, claro, eso es una paradoja que la persona del mundo religioso no puede conciliar esto, porque ¿cómo enseñas algo de lo que no crees? Entonces yo recuerdo que tenía a veces, ya opté por no hablar más de Gershon Scholem ni de nadie, porque dije, ¿para qué hablar de eso? Mejor hablo ya de los cabalistas y de cómo es, ¿no? Eh, y yo recuerdo que me sacaban también una historia, no recuerdo, me decían, mire, ¿has escuchado de, creo que era Moshe de los Sholem, no sé quién fue, uno de ellos, o varios de ellos quizás fueron, y ellos para investigar, si vas a investigar la cábala, tienes que ir a preguntar a los cabalistas. Entonces creo que fue Gershom Scholem o el profesor Moshe Idel, creo que fue uno de ellos que fue a entrevistarse con un rabino, ¿no? Con un cabalista, porque si ellos son estudiosos de la cábala, tienen que ir a preguntarle al cabalista, ¿no? Que es el que sabe. Y bueno, estaban ahí, aquí, allá, y haciéndose preguntas, y ellos tienen mucho conocimiento, por eso yo decía, hay beneficios en los dos mundos, pero bueno, le estoy contando las dos posturas y al final voy a poner cuál es mi posición. Y yo recuerdo que en la anécdota, que es real, el profesor le preguntaba al cabalista, bueno, y tal cosa, usted leyó en tal manuscrito, sí, pam, pam. Y después de todo aquel debate de cábala, se resumía todo a una pregunta que le hacían al profesor. Le preguntaron al profesor, bueno, venga acá, usted que habla tanto de cábala y conoce tanto de cábala, ¿usted aplica algo de todo lo que usted estudia? La respuesta es, por supuesto que no. No, no, yo nada más investigo, yo no sé de esto. Digo, bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando acá? Porque conocer tanto de cábala y hablar tanto de cábala, pero no aplicas nada, entonces no sabes nada. Entonces, claro, ese es el choque grande, que es la decía, que es lo que existe, es una realidad, existe dentro del mundo académico y el mundo de los místicos, el mundo religioso, el mundo observante, es un choque. Y ninguno confía uno de otro, porque recuerdo leer en una de las obras del profesor Moshe Idel, que dice que él se entrevistó así con un rabino, y dice el profesor Idel, que lo veían como con desconfianza, ¿no? Como diciendo, bueno, ¿y este qué quiere? ¿Qué se trae? ¿No creen esto? ¿Por qué hace tantas preguntas? Hay algo raro ahí, ¿no? Y aparte los místicos son celosos de sus conocimientos. Eso es como toda la vida ha sido. Ninguna comunidad mística anda regando los conocimientos más preciados, así como hacía todo el mundo. No, porque entienden que estos conocimientos, como creen y saben el valor de las cosas, tienen miedo que estos conocimientos caigan no se entiendan o se distorsionen o lleguen a oídos de personas que los mezclen con otras cosas y hagan disparates y distorsiones y que haga daño, porque no están preparados, otra vez, no están especializados en esos conocimientos. Entonces, bueno, esto es un poquito de estas anécdotas, de esos enfrentamientos. Les voy a contar también una anécdota personal que tuve hace unos meses.
Yo me reuní, tuve un encuentro en Israel, en la Biblioteca Nacional de Israel, con el profesor Yuval Harari. El profesor Harari vino con uno de sus estudiantes de doctorado en Israel, porque uno de los otros investigadores, el profesor, creo que es Haas de apellido, vio uno de mis vídeos donde yo mostré un tazón, el tazón de los encantamientos arameos, y nada, el profesor le envió esto al profesor Harari, porque el profesor Harari investiga eso, ¿no? Ha escrito un libro que se llama La magia judía antes de la aparición de la Kabbalah, una obra muy interesante. Bueno, en resumen, ellos me contactan porque querían ver el tazón que yo hice, porque esos tazones no existen, solamente están en los museos. No pensaban que hubiese personas que estén haciendo tazones. Hoy día he visto en otros canales hay otro profesor que sacó un tazón así de encantamientos arameos, que, o sea, son unos tazones mágicos que se preparan en la Kabbalah, que no todo el mundo sabe hacerlos, que yo aprendí con mi rabino, y que esos tazones están escritos con nombres de ángeles, son para exorcizar demonios, para limpiar casas, para bendición en el hogar, en los negocios, para la salud. Son tazones mágicos con unos conjuros y encantamientos muy poderosos. Y eso solamente existe en los museos por el mundo de la academia. Vuelvo a decir, ese es el problema que tiene la academia, que está afuera de la comunidad. No son cabalistas, por tanto no tienen acceso y ellos pensaban que ya nadie se dedicaba ni a hacer estas cosas o amuletos y específicamente tazones de encantamiento arameos que se han encontrado en la tierra de Israel, en Siria, en Irak, por ejemplo, se utilizaban mucho. Entonces vieron un video donde yo mostré uno y querían ver, ¿no? Y se sorprendieron mucho porque no pensaban que hubiera alguien que pudiese hacer eso hoy. Y el profesor Harari quería ver el tazón y estudiar y conversar conmigo, pero él pensaba que, bueno, que yo mostrando ese tazón como que era alguien cualquiera, ¿no? Él no me conocía, pensaba que yo era simplemente, bueno, un hablador que lo que está es inventando cosas, ¿no? Pero aún así, el otro profesor le dijo, no, 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 habla con él, escúchalo. Bueno, en resumen, yo tuve un encuentro con el profesor Yuval Harari en la universidad, en la Biblioteca Nacional de Israel, y vino con uno de esos estudiantes que es la que está escribiendo una tesis de doctorado sobre esto, ¿no? Bueno, cuando él llega, comenzamos a hablar, traje el tazón, le muestro el tazón, wow, fascinado, y luego de unas palabras que comienza a hablar conmigo y ve que tengo conocimiento del tema y sabe que vengo no solamente de la comunidad de los místicos, pero también vengo de la universidad, entonces cambió todo, ¿no? Ya se dio cuenta, digo, bueno, la persona se dio cuenta que estoy preparado. Y la verdad que tuvimos un encuentro muy interesante, una charla muy interesante. Él, la verdad que muy, muy buena persona, me daba la mano. "Oh, muchísimas gracias, gracias por venir, gracias por venir, es un honor, no sé qué me decía porque él otra vez tenía una visión mía y hasta que me conoce y se dio cuenta que sé del tema. Ahora, ¿por qué traigo este punto? Porque el profesor Harari, por ejemplo, no tiene acceso a estas cosas. Él no sabía que estas cosas se siguen haciendo dentro de la comunidad de cabalistas porque él no tiene acceso, está afuera, es un académico, es un profesor. Él no está dentro de los místicos porque él no cree en nada de estos. Entonces, no puede saber las cosas que se hace dentro de la comunidad de los cabalistas. Entonces, cuando él vio que yo presenté una cosa pública, entonces se entera del material, que sí existe, y claro, él no sabía porque está afuera. Lo mismo que el profesor Moshe, del que les decía, que él decía, yo intuyo que hay influencia sufí. Bueno, él dice, quedó ahí, pero yo que estoy adentro vi cosas que él no ha visto y ha publicado en libros sus opiniones, pero por eso decía, los libros no están completos, están inconclusos, porque escriben desde la visión de afuera y el que está afuera realmente no sabe lo que está pasando dentro. Entonces, recuerdo que el profesor Harari eh, me decía el profesor Harari que, bueno, fue muy curioso porque él me quería regalar unos libros que tenía, no sé qué manuscritos, tenía unos manuscritos de Kabbalah, y yo le digo le digo, no, sí, es que el que publica estos manuscritos hoy de Kabbalah es el rabino Turgeman, que es rabino de mi rabino. Entonces, cuando se enteró de eso, me iban a enseñar un amuleto que no estaba en ningún lado, y me dijo, no, 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 no se lo enseñe, no se lo enseñe porque seguro que se lo voy a decir a los rabinos,
Porque, o sea, los académicos, cuando van por ahí, por las universidades y se encuentran manuscritos antiguos, lo esconden para que los cabalistas no lo vean. Y después los cabalistas que tienen manuscritos ocultos no quieren que los académicos se enteren de los manuscritos. Eso fue el problema que pasó, por ejemplo, cuando el profesor Isaías Tishby, que es otro de los grandes investigadores de la Kabbalah, específicamente en las obras de Luzzatto, él publicó el Tikkunei Zohar. Y hubo un problema ahí porque le dieron el manuscrito, no sé, o se lo cogieron a él y lo publicaron sin su conocimiento. Hubo un problema grande. Esto es para que vean los problemas que existen y las batallas entre los investigadores, entre nosotros hay un campo acá tremendo. Entonces yo me río, ¿no? Con el profesor Harari, porque me dice que yo le cuento, ¿no? Yo vengo de la universidad, pero yo estoy acá, estudiando para rabino, estoy dentro de la comunidad ortodoxa, dentro del mundo religioso, que es el camino de los cabalistas. Y él me decía que hay un grupo de profesores en la universidad, una universidad en Alemania, de ciertos profesores que después de estudiar los manuscritos comenzaron a creer en las cosas que estudiaban. Entonces él me decía, te puedo poner en contacto con ellos para que entres a ese grupo, quizás ahí pueda, ¿no? Como que crear una comunidad, no lo sé. Pero me pareció gracioso eso, ¿no? Eso que estoy explicando esa experiencia. ¿Por qué? Porque resalta perfectamente el punto que les quiero mostrar. En la academia, todo historiador, todo profesor, todo investigador está entrenado para no creer en el material. Tiene que presentar una idea desprendida de la fuente. Solamente tiene que presentar la información, saca sus conclusiones, pero no puede decir yo creo en esto, porque es un problema ya. Ningún historiador, ningún académico serio tomaría en cuenta el material de otro investigador que haga esto. Porque, ojo, él también lo entrenaron en esta rama, o a ella le entrenaron también en esa rama, y sabe que estaría haciendo esto deliberadamente. Ahora, el problema que tengo yo es que yo también creo en los textos. Entonces, les decía, por eso a veces en la universidad me forzaba, me obligaban los profesores a no escribir como una persona creyente, sino a escribir como alguien que es, bueno, un científico, alguien que presenta una información a secas. Hay una forma de investigar y de presentar la información. Entonces, existe ese conflicto dentro de la academia y dentro del mundo de los cabalistas. Los cabalistas no hacen caso, ni leen, ni estudian, ni quieren saber nada, ni de Gershom Scholem, ni de Moshe Idel, ni nadie de esa gente, porque para ellos, esa gente no sabe Kabbalah. Si tú nunca practicaste nada, entonces nunca no eres cabalista, no tienes experiencia de nada, todo nada más es teórico. Entonces no eres cabalista. Ahora, ellos mismos tampoco dicen que son cabalistas, son investigadores. Pero yo estoy explicando esto para la audiencia que me está viendo y que sepa todo lo que existe, para cuando se encuentre con los libros, usted pueda diferenciar y saber qué material se está usted leyendo. ¿Un material académico o un material que escribió una persona que viene del mundo religioso, un rabino, o el texto mismo del cabalista? Entonces es importante aclarar para entender, para no confundir las cosas. Ahora, ¿cuál es mi visión? ¿Cuál es mi opinión al respecto? Yo pienso que tiene que haber una unión entre los dos mundos. Yo sé que esto es muy difícil porque los cabalistas no quieren saber de nada, ya que eso tampoco. Y yo creo que eso seguirá así, porque hay razones por las que se tomaron esas, por la que está ese pensamiento. Para el cabalista, si usted no vive de esa manera en que la que vive un cabalista, usted no es cabalista, por mucho que sepa y estudie. Y para el académico, si usted hace muchas de esas cosas, es como un creyente religioso y por tanto no es confiable en la investigación. Mire la paradoja que existe. Ahora, a mi punto de ver, yo creo que el investigador que ahora se separa de esos dos mundos, ¿no? Aunque es difícil, porque le decía, yo estoy en los dos mundos a la vez, creo, soy entrenando como rabino y al mismo tiempo estoy en la universidad, pero claro, yo veo el beneficio en los dos mundos, porque puedo perfectamente estudiar las obras de los sabios y tener mi creencia personal, pero puedo perfectamente leer la investigación de un científico, de un académico, que no cree en nada de eso, pero que te va a presentar también un estudio objetivo, un estudio como de una visión del que ve desde afuera, y yo también puedo ver en eso un beneficio, porque quizás él desde afuera vio cosas que yo desde adentro no puedo ver. Quizás, quizás no. Él desde afuera no ve mucho menos porque está afuera, pero aún así
tienen una visión un poco más objetiva de los materiales. Y me parece que lo importante acá o lo ideal sería unir los dos mundos, la investigación académica con la investigación de los textos. Yo creo que ese sería la, el camino a seguir, ¿no? De aquellos que queremos seguir como un camino neutro, de aprender de las dos fuentes, porque no son contradictorias para nada, porque en un nivel muy elevado, todo el que estudia la Kabbalah sabe que todo lo que pueda escribir un profesor, bueno, es su opinión, no pasa nada. Él piensa así, ok, está bien, pero también hay mucho valor en lo que él está explicando. Yo, por ejemplo, cuando leo, yo me he esforzado por completar el estudio de todos los libros que escribió el profesor Gershom Scholem y de todos los libros que ha escrito el profesor Moshe Idel. No es fácil, todavía no he concluido, porque no son 2 ni 3 libros. Son obras y obras de volúmenes increíbles. Al mismo tiempo tengo que estudiar todos los textos de Kabbalah y al mismo tiempo tengo que estudiar, como todo judío observante, tengo que estudiar todas las reglas del judaísmo y más ahora entrenamiento como rabino. Entonces tengo que estudiar muchas cosas. Además de que estudio filosofía, psicología, estudio otras religiones, otras disciplinas, estoy todo el tiempo leyendo muchas cosas. Entonces, bueno, pero me he trazado la meta de estudiar todo el material publicado por los grandes pensadores de la academia, porque ahí también hay una visión para mí muy importante y un estudio muy importante. Por ejemplo, toda persona que estudie las obras del profesor Scholem y las obras del profesor Moshe Idel, por ejemplo, verá cómo ellos han estructurado y organizado el desarrollo histórico de manera cronológica de las diferentes comunidades. Cosa que no existe, por ejemplo, yo no he encontrado ningún texto dentro del mundo cabalístico, dentro del mundo religioso, que haya un estudio tan serio y profundo como eso. ¿Por qué? Porque no son historiadores, son místicos, no historiadores. Entonces, me interesa leer el texto de escribir el historiador. ¿Por qué? Porque me va a ayudar a entender mucho mejor lo que yo sí creo. Me va a ayudar a entender mejor de manera ordenada cómo, en qué siglo estaban activos ciertos cabalistas y en qué lugar del mundo. En España, en, en Babilonia, en la comunidad de Israel, en las comunidades del Yemen. Entonces yo puedo tener un contexto histórico estructurado cronológicamente del desarrollo de las ideas, los libros que tenían al alcance esos cabalistas y cómo esos materiales dieron como resultado o influenciaron su pensamiento para escribir ciertas obras y cómo otros cabalistas no tenían a su alcance ciertos libros y por eso escribieron ciertas cosas y otras no, por ejemplo. Esas son cosas que nos aporta la visión histórica. La visión histórica aporta además un contexto, por ejemplo, de las fuentes, de los libros que fueron apareciendo en ciertas regiones. Por ejemplo, como el Sefer Yetzirah, el Sefer Bahir aparecieron en cierto momento en el norte de España, viniendo del sur de Francia, pero no así en otras comunidades, por ejemplo. O como el Zohar se presenta en Castilla a partir del siglo XIII, por ejemplo, pero el Zohar no está presente en ninguna otra comunidad del mundo. Entonces, todo eso hay que entenderlo y logramos eso a través del contexto histórico. Como, por ejemplo, a través del estudio a través del uso de la filología, la academia nos permite estudiar un texto y disectarlo completamente por partes, palabra por palabra, letra por letra, y te podemos decir de dónde viene cada idea y de dónde la sacó cada autor. Cosa que no sabe la persona religiosa, porque el académico tuvo que estudiar no solamente esa historia, el académico tiene que estudiar, por ejemplo, uno que tiene que tomar muchas clases de historia universal, pero también el pensamiento universal. Tenemos que tomar clases de todas las disciplinas. Entonces, cuando se estudia la comunidad judía en la academia, por ejemplo, en la universidad, no es que se estudie la comunidad judía sola y ya. No, tienes que estudiar la comunidad judía y todas las comunidades que la rodeaban. Si tenías cristianos, musulmanes, zoroastra, todo ese tipo de... Tienes que estudiar de todas esas religiones para entender cómo eso influenció el pensamiento de los judíos. Los libros que llegaron a las manos de los judíos, por ejemplo, que luego eso influenció el pensamiento de los sabios. Entonces, la preparación que tiene un académico es muy completa y muy fuerte, muy buena, que no la tiene, por ejemplo, la persona religiosa sola que solamente leyó el libro y ya. Por ejemplo, una persona que se lee la guía de los perplejos de Maimónides va a pensar que todo lo que Maimónides pone ahí es idea original de Maimónides
el Rambam dijo tal cosa. Claro, viene el investigador que ha estudiado no solamente a Maimónides, sino también todo lo que Maimónides pudo haber estudiado el conocimiento que estaba disponible en esa época, y se va a dar cuenta que Maimónides, para escribir lo que escribió, tuvo que haberse leído, como él mismo lo admite, pero bueno, las obras de Aristóteles, las obras de Al-Farabi, las obras de Al-Ghazali, las obras de otros pensadores islámicos. Entonces, eso no lo sabe la persona de a pie, el religioso normal, no sabe eso, porque no ha estudiado esas disciplinas. Pero el investigador que es experto, digamos, en esa área de la filosofía, que ya se leyó al Farabi, que se leyó a Avicena, que se leyó al Ghazali, que se leyó a Aristóteles y a otros tantos, cuando lee a Maimónides dice, ah, eso viene del Farabi, ah, eso viene de Aristóteles. Entonces, ¿entienden entonces la importancia de la investigación académica? Es muy importante. Y igual el académico puede tomar un texto, por ejemplo, como el Sefer Bahir, y decir, ah, estas ideas están presentes ahora, pero en el siglo tal eso no estaba presente en ninguna de las investigaciones, o estaba parcialmente, o esto vino de tal, del sur de no sé dónde, o vino, entiende, el investigador conoce la raíz de todo. Entonces, no así el creyente que toma el libro y cree que, bueno, el Sefer Bahir, eso viene desde la época de Abraham Avino, o el Sefer Yetzirah viene de la época de Abraham Avino. Entonces, claro, por eso decía, las cosas tienen que investigarse, tiene que ir a todas las consecuencias. Y el historiador académico va hasta las máximas consecuencias. Quiere decir que no está interesado en proteger nada de la verdad religiosa, entre comillas, sino que va a ir hasta donde lo lleve la investigación. No así la investigación del erudito dentro del campo religioso, que existe, por supuesto. Los rabinos son eruditos, son expertos en muchas áreas que el académico no sabe, por ejemplo, porque el académico tiene que venir a estudiar esto. Pero el académico estudia eso y muchas otras cosas más y lo analiza de otra visión. Pero, por ejemplo, una persona del mundo religioso, ya sea un rabino, un pastor, un imán, un gurú, quien sea, porque esto ocurre en todas las religiones, él no va a excederse en su investigación o en su análisis con una información que vaya más allá, que parezca contradecir la verdad revelada del texto. Por ejemplo, si la Torá dice esto, no se discute. Ni lo investigues. Prohibido investigar esos temas. Si el Corán dice una cosa, olvídate, lo dice Mohammed, no busques más nada. Para el cristiano, si Jesús dijo eso en ese texto, ni lo cuestiones. Olvídate que eso es palabra divina. No así el investigador académico que va a investigar el material y va a investigar todos los manuscritos de esa época y todas las opiniones y te va a saber si eso que está escrito estaba ahí de verdad en el original o si hay un manuscrito anterior donde eso que está aquí no estaba antes. Entonces lo que le pusieron en boca de Jesús o de Mohammed o de quien sea no estaba en el manuscrito original. Claro, eso al religioso es un problema porque le tumba la creencia, le destruye la fe, le destruye la religión, que le han hecho creer que todo, que cada detalle es palabra divina, que es un tremendo error porque a veces se confunden los que son, por ejemplo, interpretaciones, creencias, desarrollos culturales de los pueblos que eventualmente se solidifican como una religión o como una creencia religiosa y eso es muy peligroso porque si todo se le atribuye a Dios, entonces no hay nada que discutir. Ese hasta donde llega el límite del investigador religioso. Ahora, no es que el investigador serio, y ojo, estoy hablando aquí solo en la élite, yo no estoy hablando del pueblo, de la gente de llana, estoy hablando de lo que pasa en el mundo de los intelectuales, religiosos y académicos, que es en el mundo en el que yo me muevo y conozco los dos mundos. Entonces, para el investigador religioso, no es que él no viese lo que el académico está viendo, él lo está viendo también, pero él sabe que no puede cruzar esa línea porque si la cruza, se estaría disparando a él mismo. Y eso le crea un problema a él como persona, pero también a la comunidad, porque no puede ahora cambiar toda una tradición de miles de años, decir otra cosa a la comunidad. Y es el problema al que se enfrentan también mucha gente hoy que está buscando, que se cansó de las religiones en las que están, de las creencias donde están. Por ejemplo, mucha gente en el cristianismo que se han dado cuenta que las cosas que le han enseñado son todas judías
y se han cansado de eso y se ha sentido que lo han engañado. Ahora, no crea usted que usted descubrió, como dice el refrán, el agua tibia, para nada. Los pensadores que idearon el cristianismo eran genios, genios, porque eran filósofos, matemáticos, investigadores, y ellos vieron todas estas cosas. Y a propósito lo ocultaron para preservar algo, que es quizás, no sé, la identidad cristiana. Hay mucho detrás de todo esto. Poder político, muchas otras cosas. Entonces, la gente común que descubre otras cosas cree que descubrió algo, no descubrió nada. Esto lo sabe el que inventó el sistema, ya lo tenía todo diseñado. Claro, para el investigador de la universidad eso no le interesa a él. Él te va a decir en el libro la investigación, sea que le convenga a quien le convenga y a quien no le convenga. Entonces, eso lo veo como una amenaza desde un ángulo. Entonces, por eso les decía, hay un conflicto. Ahora, esto realmente no es conflicto. Nada de lo que estoy hablando aquí debería ser conflicto ninguno. Es conflicto para las masas. ¿Por qué? Porque las masas, la gente común, tiene una fe que es una fe, bueno, una fe como básica. Pero para el investigador real que estudia a profundidad la existencia, los misterios, por ejemplo, para el mismo cabalista, las cosas que se estudian en la Kabbalah no son las cosas que se estudian en la sinagoga lo normal. Y no se pueden enseñar tampoco todo así porque le destruye a la gente, no está preparado para esas cosas. Entonces, para el cabalista, como decía ahorita, ¿qué le interesa? El académico puede decir lo que quiera. A eso a él no le afecta su creencia. ¿Por qué? Porque su creencia no es una creencia infantil. Usted diga todo lo que usted quiera decir de Dios, como muchos académicos hoy te los encuentran, que hoy también en las redes sociales hay cierta gente que, que cogen ciertas cosas y las quieren como popularizar. Vamos a acabar con la religión y tal. Te voy a decir las verdades. Como no voy a decir el nombre, pero hay un investigador italiano que ha sacado cosas y se pone a desmentir la Biblia y que todo es falso y que son extraterrestres, un tipo de tonterías como esas. Cuando ese tipo de información llega a las manos de un cabalista, el cabalista lo que hace es reírse, porque lo que le va a decir es, mijo, usted llegó tarde. Ya eso lo sabemos nosotros hace rato, así que usted a mí no me va a contar nada nuevo, así que no me va a afectar mi creencia. Y sigo siendo observante, y sigo siendo religioso, y sigo dentro de la comunidad, porque no me afecta para nada lo que usted me está contando. ¿Por qué? Porque hay mucho más. No se trata de estar de derrumbar velos y derrumbar cosas, no es esto. Hay cosas que cumplen una función. Hay una forma o una razón por la que todos los místicos en todas las épocas vivieron de una manera. Los cabalistas, ¿por qué fueron todos? Fueron y son, porque existen todavía en Israel. Todas son personas devotas de este camino, de la espiritualidad, de hacer ayunos, de rezos, de pedir a Hashem, de los sadikim, de vivir esta vida de observancia de la Torah, del Shabbat. Hay una razón. ¿O usted cree que los cabalistas son tontos? Gente genio. Esta es otra cosa, que en la universidad toman estas cosas y lo presenta de una manera, pero usted cree que si lo que usted está presentando es la enseñanza del cabalista. ¿Usted, el cabalista es tonto? El cabalista está viendo cosas que quizás aquel no están viendo. Entonces, hay muchos más acá. Yo no voy a expandir mucho más. Es suficiente con esto porque tampoco estaríamos aquí hablando de muchas cosas que quizás no se deban hablar públicamente. Pero todo tiene una causa. Nadie hace nada si no existe una razón para ello muy importante. Y al final de todo ese pensamiento racional, les decía, y ese es el peligro que corre el académico, que se hace su pensamiento tan racional que llega a no creer en nada. Y eso es un peligro, porque el investigador tiene que estar abierto a toda posibilidad. Y toda posibilidad incluye también la posibilidad espiritual, que es la que tiene el cabalista. Un historiador, por ejemplo, no va a creer en los milagros. Él no va a creer, por ejemplo, cuando yo hablo aquí en este canal, Baba Sali, que hace historias, cuántas historias no he contado, de curaciones, de milagros, cosas sobrenaturales, cosas increíbles. No solamente Baba Sali, tantos grandes Mekubalim, como otros místicos de otras espiritualidades, por ejemplo, los grandes místicos del Tíbet. Es increíble las cosas que hacen esa gente, cómo pueden salir del cuerpo, el alma sale del cuerpo, saben cuándo van a morir, curaciones tremendas, bueno, cosas que ocurren en el mundo.
Eso no lo va a aceptar un profesor de la universidad. Y ese es el problema que tiene, que niega su mente a aceptar una realidad que existe, que es la realidad que tiene el místico, porque está negando una posibilidad de otras dimensiones y realidades que existen. Por eso yo a veces cuando pienso digo, bueno, lo mejor que existe yo creo que es la condición donde yo estoy, que estoy en los dos lados, ¿no? Que estoy en el mundo de los místicos, el mundo espiritual, el mundo de la comunidad de los Mecubalín, de la comunidad observante, pero también estoy abierto a estudiar el pensamiento de la filosofía racional, como lo han hecho todos los grandes pensadores judíos de todas las épocas, que sabían de filosofía, que sabían de matemáticas, que sabían de todas las ciencias, pero seguían siendo rabinos, seguían siendo observantes de la Torá, porque hay un valor intrínseco en estas cosas que el académico o el racional no ve o no quiere ver, porque no entiende, solamente se ciega, porque la mente es tremenda, la mente llega al punto tal que el académico, por ejemplo, llega a un nivel tal donde él cree que sabe tanto que lo demás lo descarta como tontería. Y dice, estos son cuentos de los cabalistas, estos son supersticiones, estos atrasados guardando Shabbat. Entonces ese es el problema del académico, del racional, que es el peligro del filósofo también, porque el filósofo llega a un punto tal de entendimiento de la realidad que ha quitado tanto velo que cree, o quizás su mente opera en un nivel donde él ya ahora se cree que es Dios, se cree que lo sabe todo, se cree que lo entiende todo, ese es a veces el peligro de saber mucho, porque te crees entonces por encima de otros sabios que saben 100.000 veces más y que han dejado todo un legado de escritos, y te crees que sabes mucho más de lo que para nosotros se denomina la revelación. Nosotros existen revelaciones, que existen textos que tienen revelación, inspiración divina. Eso no lo va a admitir un profesor, un académico o un filósofo, no sé. Claro, lo cual es una contradicción, porque los filósofos antiguos sí creían en esto, algunos. Por ejemplo, Sócrates. Sócrates decía que las cosas que él hablaba es porque él tenía un daemón, o sea, un espíritu, que le decía esas cosas y él el que le orientaba qué hacer y qué no hacer. Y era el profesor de él. Sócrates decía que él estudiaba con un espíritu, que era el que le enseñaba filosofía. Entonces, los filósofos de hoy que leen eso, no sé qué dirán. Dirán que no creerán en Sócrates, yo no sé qué puedo decirte yo. Entonces, el peligro de mucho estudio es que te crees soberbio y te crees que ya estás por encima de todo, te crees casi como un dios, te has desconectado totalmente porque ahora ya eres un escéptico total. Si antes te distanciabas un poco para estudiar el material, es que ahora te has desconectado completamente. Entonces, ahí está el peligro. Y por eso yo decía, mi propuesta es que haya una unión. Mi propuesta es de que nos beneficiemos de los dos mundos, del mundo académico, pero también del mundo real, del mundo de los místicos. Eso es como, por ejemplo, la gente que estudia hoy en la comunidad de los místicos de Qumran, los esenios. Los investigadores que escriben tanto de los esenios, en realidad no saben todo lo que pasaba allí, porque lo único que se tiene son los textos, pero nunca estaban dentro de la comunidad de los esenios. Y por mucho que supiera esas cosas, no te dejaban entrar a la comunidad si no cumplías con las reglas de la comunidad, para entonces que te aceptasen dentro de ese grupo de místicos. Y eso era con los esenios, con los gnósticos, con todo, con los cabalistas hoy es igual. Si no cumples con ciertas reglas, no te dejan entrar, porque entonces no eres cabalista, no estás viviendo de esta manera, no estás en la comunidad, no crees en estas cosas, entonces, ¿qué buscas acá? Pero les decía, bueno, de momento yo no veo que esto se pueda solucionar. De momento yo lo que veo es que esta separación existe y sigue, y de alguna forma, honestamente, yo creo que beneficia que siga así de cierta forma, pero también es cierto que hay muchos investigadores, entre los cuales me incluyo yo, que vemos el valor de los dos mundos, ni tan como los cabalistas que no quieren saber de la gente ni de la universidad, ni quieren saber de ningún profesor, ni estudian nada de eso, ni tan así,
ni tan del otro lado, que es racional, y también después que van los profesores, ese es el problema, que después que van y estudian las obras de los cabalistas y, y conversan con los cabalistas, entonces van a escribir mal de ellos en los libros y decir, ah, este es un creyente, un supersticioso. Entonces el cabalista que lee el libro después se pone bravo porque dice, después que te dije la información, ahora escribiste contra mí, pues no quiero saber de ti. Entonces ese es el problema. Y esto lo he visto yo con mis ojos en Israel. Entonces yo decía, bueno, ni muy aquí ni muy allá. Mi acercamiento es la visión de la unificación de los dos mundos. Yo creo que de los dos mundos nos podemos beneficiar, podemos aprender. Y nada, cada cual con su camino igual, les decía. Por eso es que ninguna de esas cosas afectan nada para una persona que se está cultivando. Pero yo sí veo los beneficios en los dos mundos. Uno, porque veo el desarrollo de mi alma dentro de la espiritualidad de la Kabbalah, dentro del mundo judío y la observancia de todo, como tiene que ser, la observancia de la Torá y la observancia espiritual, siguiendo el modelo de los cabalistas, de los místicos reales, pero también veo el beneficio de estudiar las obras de los académicos y de los profesores y de aprender, porque tengo los dos mundos, tengo las dos, y de ellas me puedo nutrir, como mismo me puedo nutrir estudiando las obras del Ghazali, por ejemplo, que fue lo que hizo Maimónides, o estudiando las obras del Farabi o de Aristóteles, que lo hago. Entonces, yo creo que se trata de eso, ¿no? De que mientras existen las dos vertientes, habremos otros, entre los cuales me incluyo yo, que estamos buscando la unificación, que estamos buscando tomar estos conocimientos y luego enseñarlos y llevarlos de una manera ni muy supersticioso, pero tampoco tan racional. Que sea un balance, que sea un equilibrio. Yo creo que eso es muy importante porque, vuelvo a decir, el error que yo observo es los místicos que se cierran completamente, que no es la visión antigua, porque los místicos estudian también mucha ciencia, y los hay hoy. Yo conozco muchos místicos que estudian también de ciencia, de astronomía, y saben del conocimiento científico, pero es una minoría muy pequeñita, no como en tiempo antiguo, y tampoco como los académicos, los profesores, que son muy racionales y estudian, sí, estudian la cábala y la mística, pero desde lejos. Y entonces yo creo que tiene que haber una unión de las dos. Yo pienso que tiene que haber, y que lo hay ya, vuelvo a decir, hay una generación de investigadores que, que estamos con esa unión, ¿no? De beneficiándonos de los dos mundos. Yo creo que hay mucho beneficio en eso y de estudiar también, como digo, todas las ciencias y los saberes. Lo más importante otra vez es el avance del conocimiento. Si hay una cosa que uno sabe que, o una creencia que uno tenía en un tiempo antiguo, que hay una investigación, uno estudió, se convenció y que ya no es así, pues tiene que aceptar la verdad, que hay que cambiar ciertas cosas. Los principios son eternos, las interpretaciones cambian, pero el principio es eterno. Por eso es que para nosotros en el judaísmo y en la cábala, que es lo mismo, que está en la unión de la espiritualidad judía, en todas las generaciones siempre hay comentarios nuevos a la Torá. Alguien diría, ¿cómo es posible que esta gente esté comentando la Torá por los últimos 3.300 años? Y ningún comentario de la Torá es igual al otro. ¿Por qué? Porque el principio es eterno, pero los comentarios pueden ir variando y en cada generación, con las nuevas épocas, nueva cultura, contexto social y el pensamiento de cada rabino, de cada investigador, va dando nuevas interpretaciones al texto. Yo creo que este es el desafío al cual también se enfrentan, por ejemplo, la gente que está en ese mismo campo, pero por ejemplo en el Islam, que estudian a los místicos, a los sufíes, por ejemplo, y los mismos sufíes, ¿no? Yo recuerdo también que este fue el acercamiento que tenía Muhyiddin Ibn Arabi, el gran místico andalusí, donde él veía, por ejemplo, en su mismo campo, que es el Islam, veía que se le daba mucha fuerza a comentarios que ya tenían 200 años de antigüedad, y él decía, eso sí, está bien para aquel tiempo, pero para hoy hay que darle una interpretación nueva. Entonces, se trata de eso, de estudiar las fuentes clásicas, pero luego tomar todo ese conocimiento antiguo y llevarlo a una aplicación moderna del texto, a una aplicación de las fuentes. Y siempre vas a tener los dos caminos. Siempre van a estar los místicos y están los que estudian a los místicos, o sea, los académicos. Pero bueno, es un poquito acá esta reflexión que traía con ustedes en el día de hoy. Espero que para aquella gente que no son expertas en esto, en esta materia, que no saben o no sabían estas cosas que estoy explicando, que sepan que entre, vamos a llamarlo, la élite o el mundo de los intelectuales, existen estos conflictos. En el mundo de los cabalistas, de los místicos,
y que siguen la tradición de toda la vida, y los académicos que estudian de Kabbalah, pero desde afuera. Entonces, eh, digamos que yo estoy en esos dos mundos, pero son cosas que, a las cuales también desafíos, a los cuales me tengo que enfrentar, que tengo que presentar, y que es importante que las personas comunes entiendan a la hora de que cuando estudien un material, un texto, un libro, sepan de dónde viene, en qué contexto, quién está escribiendo, qué interés tiene, por qué escribe de esta manera, qué materiales consultó, cree o no cree, cómo presenta el material, por qué se escribe en este estilo y no en otro, etcétera. Esto es importante que se entienda, porque de lo contrario la persona pasa todo delante y no entiende nada. Y es importante que estas cosas se vayan poco a poco explicando, enseñando para aquellas personas que quieran ir avanzando en estos conocimientos. Y eventualmente la gente que quiera progresar tiene una o que entrar a la universidad y pasar años, o tiene que entrar a las comunidades de los místicos, a todo, completamente, y también pasar años. Pero bueno, al final se trata nada más que el desarrollo humano, el desarrollo de la conciencia. Y al final yo creo que desde los dos lados el ser humano lo que está haciendo es cada cual desde su perspectiva, tratando de llevar hacia adelante la conciencia humana, tratando de entender la realidad, de entender la vida, de entender la existencia, de entender el universo. Eso es lo que cada cual hace desde su escuela, desde su perspectiva. Por eso decía yo, lo más importante es unirse y aprender de los dos mundos. Eso es lo más importante. Y esa es la visión que tengo yo. Una visión de unificación, de aprender de los dos caminos. Los dos caminos son respetables. Los dos caminos pienso que son necesarios, importantes. Y los dos caminos son sendas otra vez del ser humano. El ser humano básicamente lo que hacemos es estudiarnos a nosotros mismos. Esa es la vida. Y de ahí extraer grande enseñanza. Eso es todo. Lo más importante es que todos estos conocimientos no queden ahí, sino que sirvan para transformarnos y ser mejores personas, ser mejores seres humanos, mejor padre, mejor hermano, porque al final de todo, tanto libro no sirve para nada si al final la persona no baja y se esfuerza por cambiar, por dejar la ira, la cólera, los celos, la envidia, si no se esfuerza por hacer el bien a otro. No es que sea ahora un siervo sumiso de todo el mundo, no, ese no es el punto, pero esforzarse por ser un buen ciudadano, una buena persona, cultivarse y dejar un buen legado en este planeta para las futuras generaciones. Eso es lo más importante. Y esforzarse por hacer el bien, y la creencia y la que tenga cada cual es una cosa personal, problema de cada cual. Yo creo que estos son algunos de los puntos que quería compartir con ustedes en el día de hoy. Espero, la verdad, haber traído un poquito más de luz para que entiendan, ¿no? Todas las cosas a las cuales nos enfrentamos, ¿no? En el mundo en el que de los intelectuales, en el mundo de los rabinos, en el mundo de los académicos. Y la verdad es que, bueno, es una realidad que tenemos. Como siempre, enviándoles muchas bendiciones a todos. Recordarles que, bueno, la gente que quiera profundizar más en el tema de la Kabbalah, sabe que puede ir a mi escuela online, a la página web joelbenjavi.org, en la sección que dice cursos, lo va a llevar a mi página de la escuela, el Instituto de Estudios Cabalísticos Rabbi Shalom Sharabi, donde ya hemos colgado clases de Kabbalah, sobre las obras de Rabbi Yosef de Hikatilla, secretos del Maseh Bereshit, Maseh Merkabah, los secretos del mundo invisible, el exorcismo, por ejemplo, el mundo de los demonios, que si Dios quiere, ya dimos la primera parte de ese curso, es muy probable que lo demos como en 3 o 4 partes o niveles, que si Dios quiere, ahora en el mes de enero, cuando pasen ya todas estas fiestas, etcétera, podamos dar la segunda parte, el nivel 2 del curso de exorcismo judío, ya que entrar en detalles, analizar técnicas de exorcismo, casos reales, cosas así, porque en esta primera parte se tuvo que crear una base, un preámbulo para entrar en materiales más profundos. Así que si Dios quiere, ojalá que en el mes de enero podamos reanudar la segunda parte de ese curso. Pero bueno, hay muchos otros materiales, muchas clases, igual en el canal de YouTube. Seguimos también con las consultas personales. Aprovecho esta oportunidad, sé que no es el contexto, pero bueno, decirle que si Dios quiere, también estamos trabajando en ese tema para
agilizar todos estos materiales con el favor del Eterno. Gracias a todas las personas que como siempre me apoyan, la gente que envía acá, la gente que está registrada para la escuela, que Hashem les bendiga muchísimo. La verdad es que aprecio mucho, mucho su apoyo, porque de verdad que si no es por el apoyo de la gente que, por ejemplo, que envía acá, la gente que envía donaciones, realmente no podría en muchos casos adquirir los materiales. Los libros de Cábala son carísimos. Hay libros que cuestan cientos de dólares y la verdad es que me ayuda muchísimo. Igual que la gente que compra los cursos, que se notan en las clases, la gente que ve los vídeos, todas esas cositas son importantes porque ayudan muchísimo para que la escuela siga creciendo y para que pueda seguir estudiando y llevando estos conocimientos para todos ustedes. Así que bueno, enviándole muchas bendiciones a todos. Un saludo y una bendición para Gilma Sanabria con esa sadaka que he enviado. Enviarles a todos muchas bendiciones, que Hashem les bendiga muchísimo. Desde mi corazón, mucha luz, muchas bendiciones para todos. Shalom y bendiciones.